entrevistaremos a vuestra compañera Lucía Sala en la radio Churrioque. Y a mí me entrevistará vuestra compañera Martina. Entonces, vamos a ello. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 22 de mayo de 1996. Hoy nos vamos a dar el gusto de entrevistar a una famosa de la ciencia, Lucía Salas. Buenos días, Lucía Salas. Buenos días, Martina. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con nosotros en la radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Usted lleva ya un año dirigiendo la Real Academia Española. ¿Qué tal le va? Durante este año he dirigido el Instituto de España, institución que coordina las Reales Academias. Y la verdad estoy muy a gusto, aunque hay que trabajar bastante. Ahora volvemos al año 1964. ¿Con quién trabajó en aquella época? Estuve trabajando con Severo Ochoa, un hombre con el que me llevo muy bien, y estuvimos en el departamento de bioquímica en la Universidad de Nueva York, junto a mi marido. Severo Ochoa, que ganó un Nobel. ¿Y qué tal? ¿Cuándo se vino a España? Pues la verdad disfruté mucho y me vine a España en 1967. Me dijeron que un año después y hasta 1992 fue profesora de ¿qué especialidad? Fui profesora de genética molecular de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense. ¡Qué interesante! Ya que usted ha hecho tantas cosas interesantes, ¿usted ha ganado algún premio Nobel? Trabajé durante 3 años con el Premio Nobel de Bioquímica, Severo Ochoa. Esos 3 años seguro que fueron muy intensos. ¿Fue entonces cuando descubrió el ADN? ¿Fue muy difícil? Pues yo no descubrí el ADN, yo descubrí el ADN polimerasa de un virus bacteriano en 1977. Para finalizar, te agradecemos tu asistencia y esperamos seguir teniendo buenas noticias tuyas. Igualmente, para mí ha sido un placer estar aquí. Adiós y esperemos que os haya gustado. Buenas tardes y bienvenidos a la radio de Churrioque. En este programa de radio, yo, Jesús, y yo, Irene, que vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes personas del siglo XX, Ana María Matute, y yo seré quien entrevistará. y yo seré la entrevistadora. Sin más dilación, comencemos. Buenas tardes, hoy es día 2 de octubre de 1999. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a una de las grandes personajes del momento. Buenos días, Irene Matute. Buenos días. ¿Qué se siente ser entrevistada, Irene Matute? Yo estoy emocionada por serlo. Bueno, comenzamos. ¿Cuándo empezaste a escribir? Cuando yo era niña ya me apasionaba escribir algunas historias. ¿Desde tan joven? Cuando yo tenía 17 años hice mi primera novela, Mi pequeño teatro. He oído que en 1952 ganó el premio Gijón. Sí, yo hice la novela Fiesta del Noroeste y estoy orgullosa porque quedé tercera. ¿Cuál es el estilo que usas para tus novelas? Yo adopto una perspectiva íntima, subjetiva y atenta a los procesos emocionales. Eso es increíble. ¿Qué novela escribió usted que el mundo literario la considerase como gran autora? Yo tengo muchas, pero muchos dicen que es Hijos muertos. ¿Y hay algo que te ha influenciado al empezar a escribir? Cuando era muy pequeña me mudé a una pequeña localidad de La Rioja que me influenció en muchas novelas. ¿Cuál crees que es de tus novelas la más importante de todas? Yo tengo muchas, pero yo diría Los Abel. Y este ha sido el programa de hoy. Gracias, Irene Matute. Gracias. Buenos días, Mona de Falla. Bienvenidos a Radio Churrioque del Colegio San Roque. En este programa, yo, José, y yo, Manuel de Falla, vamos a disimular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. mi compañero Manuel será entrevistado y hará de Mona de Falla. Y yo, bueno, eso lo tienes que decir. Y yo seré el periodista que entrevista a Mona de Falla. Comencemos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 26 de noviembre de 1943. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a uno de los grandes personajes del momento.
Manuel de Falla. Buenos días, José. Comencemos con las preguntas. ¿Dónde fue tu primer concierto, Manuel de Falla? Mi primer concierto fue en Cádiz, en 1894. ¿Quién te enseñó a tocar el piano, Manuel de Falla? Me enseñó José Trago. Tuve que viajar a Madrid en 1905. Manuel de Falla, ¿qué hiciste en Granada en 1922? Puse en pie con ayuda de mis amigos granadinos una cruzada musical y vanguardista. ¿Dónde haces los conciertos, Manuel de Falla? Lo hago en los Jardines de Vivedo en Valencia. Y gracias por escuchar este programa de radio. Buenas tardes, bienvenidos a la Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo, David, Y yo, Pablo, vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. mi compañero Pablo será el entrevistado y hará de Pablo Picasso. Yo seré el periodista que entrevista a Pablo Picasso, con el objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. ¡Comenzamos! Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 7 de marzo de 1960. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a uno de los personajes del momento, Pablo Picasso. Buenos días, Pablo Picasso. Buenos días, David. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Bueno, volvamos a sus inicios. ¿Cómo comenzó su pasión por el arte? Pues mi padre obtuvo una cátedra en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Allí fui admitido como alumno y cursé estudios durante 2 años, lo que me condujo a pintar una serie de cuadros, como la Primera Comunión. Interesante. Voy a hacer una segunda pregunta. En 1912, durante su estancia en París, usted formó parte de un círculo de amigos. ¿Quiénes eran? Pues me acuerdo perfectamente, eran André Breton, Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry y Gertrude Stein. De hecho, Guillaume fue arrestado bajo sospecha de haber perpetrado el famoso robo de la Mona Lisa. Bueno, y para finalizar, ¿cómo se siente ser uno de los mejores artistas del siglo XX? Pues la verdad estoy muy agradecido por todo lo que me ha pasado en esta vida y quiero darle las gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí. Y ahora, respondiendo a la pregunta, me siento afortunado por haber recibido este talento y por haber tenido una vida plena. Muchas gracias por haber venido a esta entrevista y haber respondido a nuestras preguntas. De nada, la verdad me ha encantado esta entrevista. Ya ha finalizado y que tengan una buena tarde. Buenos días, hoy estamos en la radio del Colegio San Roque para simular que yo, Ainhoa, soy la entrevistadora. Y yo, Gemma, soy la entrevistada para poder conocerme en profundidad. Comenzamos. Hoy es 28 de mayo de 1910 y vamos a entrevistar a Pablo Picasso, ya que es un pintor y espectacular español. ¿Cuándo empezaste a ser famoso? Empecé a ser famoso en 1901. ¿Cómo eres tú, Pablo Picasso? Yo soy un genio carismático e íntegro en mi compromiso político. ¿Qué te inspiró a ser pintor? Me inspiró a ser pintor en otras culturas y épocas, como la africana, la ibérica y la medieval. ¿Cuántas obras elaboraste? Superaron a las 15.000 obras. ¿Dónde has vivido todo este tiempo? He vivido en París, en Madrid, Málaga y A Coruña. ¿Cómo se llama tu primera obra? Se llama El picador amarillo. ¿Qué arte tienes? Mi arte es cubismo. ¿Dónde está tu obra más importante? Está en el Museo Picasso. Pues muchas gracias por dejarte entrevistar y aquí finalizamos la entrevista de Pablo Picasso. Y esperemos que os haya gustado. Buenas tardes, bienvenido a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo, Ainhoa y mi compañera Yasmina vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX.
Mi compañera Yasmina será la entrevistada y hará de Manuel de Falla, con el objetivo de conocer en profundidad este importante personaje en nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 24 de mayo de 1921. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a una de las grandes, importantes personajes del momento, Yasmina de Falla. Buenos días, Yasmina de Falla. Buenos días, Ainhoa. Antes de nada, agradecerte que estés hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer. Tenía ganas de esa entrevista. Comenzamos con las preguntas. ¿Cómo es tu música o de qué te inspiras? Viene de un estilo español andaluz, aunque fue fusionado con los movimientos de vanguardia que se extendieron por Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Quién te enseñó a tocar el piano? Fui alumno de José Trago, Felipe Pedruel. Estuve en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y fui compositor, poeta y pianista. ¿Cuáles son tus obras más importantes? La pantomima del amor brujo, el ballet, el sombrero de tres picos y las 7 canciones populares españolas son algunas de mis obras más importantes. ¿Qué enfermedad te acaban de detectar? Me han detectado hipocondría por adrogia. ¿De qué se trata la hipocondría? Es un trastorno de ansiedad, enfermedad. Es una patología relacionada con la ansiedad que se basa en un miedo. ¿Quiénes son y cómo se llaman tus padres? Mi padre, José María de Falla, y mi madre, María Jesús Mateu. ¿A qué te dedicas en la música? Toco orquesta o música clásica. Suena genial. ¿A qué edad comenzaste a tocar? Nací en 1876, el 23 de noviembre, y comencé a tocar desde niño gracias a las clases de mi madre y mi abuelo. ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Y quién cuidó de vosotras mientras vuestros parientes trabajaban? Tuve 4 hermanas, pero solo 2 de ellos sobrevivieron, Germán y María del Carmen. Morilla era nuestra niñera y sirvienta de casa. Bueno, esta es la entrevista de hoy. Espero verla pronto y gracias. De nada, todo ha sido un placer. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo, Carlos... Y yo, Alejandro, vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. Mi compañero Alejandro será entrevistado y hará de Pablo Picasso. Y yo seré el periodista que entreviste a Alejandro Picasso, con este objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. ¡Comenzamos! Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 7 de julio de 1939. Tenemos el gran placer de entrevistar a la gran estrella del momento, Alejandro Picasso. Buenos días, Alejandro Picasso. Buenos días, Carlos. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con todos nosotros. Un placer, tenía ganas de esa entrevista. ¿Cómo te sentiste cuando se te reconoció artísticamente? Fue agradable cuando por fin me reconocieron. Fue mi sueño de pequeño, aunque también tenía un problema. No podía andar solo por la calle tranquilamente. Cierto. Es un problema al que ningún famoso le gusta tener. Por cierto, ¿cómo le fue cuando sacó al público su primer cuadro? Cuando pinté mi primer cuadro, El picador amarillo, a mis 8 años, yo en ese entonces no lo hice pensando en que dentro de unos años se vendería, sino por la afición que tenía a pintar. Pues qué suerte, si yo me pongo a pintar, aparte de que me va a salir un churro, no lo vendo ni por 3 céntimos. ¿Y qué tal cuando se mudó definitivamente a París y empezó el periodo rosa? Me costó un poco adaptarme al francés, pero al final lo conseguí. Ese periodo fue muy bonito y gracioso, ya que predominaba la temática circense. Anda, mira, qué gracioso, temática circense. Vamos a irnos al 1908. ¿Cómo le fue cuando presentó al mundo un nuevo arte, el cubismo? Pues fue maravilloso presentarle al mundo un nuevo tipo de arte. Pero no estuve solo, me ayudó mi querido amigo George Frank. ¿De qué trata exactamente el cubismo? Buena pregunta. El cubismo es un arte que consiste en pintar formas de la naturaleza mediante formas geométricas, líneas o superficies. Queda espectacular cuando pintas.
A ver, si yo pruebo eso del cubismo, tiene pinta de quedar muy bien los cuadros. Sí, queda genial. Y si vamos algunos años después, en 1937, he oído que pintaste el Guernica. ¿Puedes contarnos? Oh, por supuesto, faltaría más. Me inspiró en un feroz bombardeo que sufrió País Vasco el 26 de abril de 1937. Me llevó 35 días y simboliza el terror y la guerra que sufrió en ese momento su patria. ¡Wow! No me lo esperaba. ¡Qué horrible momento! Aquí terminamos hasta el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros y dar esta tan genial entrevista, pero que nos volvamos a ver en otro momento. Gracias a vosotros por esto, ha sido espectacular. No me habían hecho tal entrevista en la vida. Y eso, a ver si nos volvemos a encontrar otro día. ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta aquí. Hasta luego. Hasta aquí, queridos oyentes, el programa de radio con Alejandro Picasso. Un saludo a todos y a todas. Buenas tardes, bienvenido a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo, Ángel y Jorge vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras políticas del siglo XX. Mi compañero Jorge será entrevistado y hará de Juan Carlos I. Y yo seré el periodista que entrevista a Jorge Carlos con el objetivo de conocer en profundidad a este personaje de nuestra historia. ¡Comenzamos! Buenos días, estimados oyentes. Hoy es el día 5 de enero de 2024. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a uno de los grandes personajes del momento, Jorge Carlos I. Buenos días, Jorge Carlos. Buenos días, Ángel. Antes de nada, agradecerle que esté con nosotros en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Comenzamos con las preguntas. ¿Cómo fue su reinado entre 1975 y el 2014? Bueno, fueron unos 39 años bastante agradables de reinado en España. Teniendo en cuenta todos estos años, estoy muy orgulloso. Señor don Jorge Carlos, ¿cómo es su vida actualmente? Mi vida actualmente es muy agradable y vivo en una ciudad muy tranquila. ¿Qué le decidió abdicar la corona en el 2014? Fue una decisión muy difícil para mí. ¿Qué opone su familia a saber que iba a abdicar? Me ayudaron en esta decisión y decidí abdicar. ¿Cómo se siente en este momento? Me siento bien en este momento con mi familia y estoy muy tranquilo. ¿Cómo se sintió al ser elegido como monarca y no su padre por el dictador? Fueron unos momentos muy duros, ya que me enfrentaba a mi padre. ¿Cómo se sintió el 22 de noviembre de 1975? Fue el día de mi vida y ese es mi mejor recuerdo. ¿Por qué se fue a vivir a Abu Dhabi? Me fui a vivir a Abu Dhabi por motivos de ley. ¿Cómo se sintió la ceremonia de coronación de su hijo? Fue un momento irrepetible. Para mí ese momento fue un día inolvidable para mi hijo. Muchas gracias, Jorge Carlos, por venir a Radio Churrioque. Gracias a ti, Ángel, por invitarme. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo, Cristian, y yo, Gustavo, vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras políticas, artísticas, deportivas, etcétera, del siglo XX. Mi compañero Gustavo será el entrevistado y hará de Manuel de Falla. Y yo seré el periodista que entrevista a Manuel de Falla, con el objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 14 de noviembre de 1940. Este personaje de la historia de España, Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a uno de los grandes personajes del momento, Gustavo de Falla. Buenos días, Cristian. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Comenzamos con las preguntas.
¿Cómo se encuentra después de haber recibido tanta música desde toda su infancia? Bien, la verdad, muy orgulloso de haber escuchado música desde tan pequeño. ¿En qué año naciste? Nací el 23 de noviembre de 1876. ¿Cuándo empezaste a tocar música? Desde pequeño, gracias a las clases de Vivaldi. Bueno, esta ha sido la entrevista de hoy. Adiós, Gustavo de Falla. Adiós, Cristian. Buenos días, Radio Churrioque. Buenos días. En este programa, yo, Daniela, Y yo, Irene, vamos a simular que estamos entrevistando a una de las grandes figuras artísticas del siglo XX. yo seré la entrevistadora que entrevista a Irene Machado. Y yo seré el famoso entrevistado. ¡Comenzamos! Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 15 de abril de 1931. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a uno de los grandes personajes del momento, Irene Machado. Buenos días, Irene Machado. Buenos días, Daniela. Un gusto. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer. Tenía ganas de esta entrevista. ¿Cómo se encuentra después de haber alzado la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia? Muy bien, la verdad. También estrenamos una nueva obra llamada El primo de Rivera, escrita por mi hermano Manuel. ¡Ah, qué bien! Volvamos unos años antes, cuando estrenó su primer libro, Soledades, en 1903. ¿Cómo le cambió la vida a ese libro? Empecé mi etapa como actor con representaciones en Granada y en Córdoba. Me lo pasé genial. ¿Qué tal sus oposiciones? Perfecta, conseguí una vacante en Soria, donde conocí a Leonor Izquierdo, primogénita de los dueños de la pensión que me hospedaba. Vemos que se enamoró de Leonor cuando ella solo tenía 13 años. Sí, es cierto. 2 años después nos casamos el 30 de julio en la iglesia de Santa María la Mayor. Me encantó. Viajaste, Leonor y tú, a París, donde Leonor sufrió una hemoptisis. ¿Cómo se sintió? Mal, la verdad, no lo esperábamos y con el susto nos reinstalamos a Soria. Seguidamente falleció. Una gran pérdida para mí. Por suerte conseguí dedicarle unos días antes de su muerte mi libro Campos de Castilla. Lo siento mucho por su pérdida, pero para peor situación estalló la Guerra Mundial. Menos mal que no le pasó nada. Sí, menos mal. Oh, Irene Machado, se nos acaba el tiempo. Hay que despedirse de los radios churrianeros. Adiós. Y ahora vamos a alegrar la mañana con la Macarena de los del Río. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Churrioque, la radio del Colegio San Roque. En este programa de radio, yo, Gael, y yo, Sara, vamos a simular que entrevistamos a una de las grandes figuras artísticas, políticas, artísticas y deportivas del siglo XX. Mi compañera Sara será la entrevistada y hará de Picasso. Y yo seré el periodista que entrevistará a Picasso con el objetivo de conocer en profundidad a este importante personaje de nuestra historia. Comenzamos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es día 28 de mayo de 1904. Hoy tenemos un programa de radio especial. Tenemos el gusto de entrevistar a uno de los grandes personajes del momento, Picasso. Buenos días. Antes de nada, agradecerle que esté hoy con nosotros en Radio Churrioque. Un placer, tenía ganas de esta entrevista. Comencemos con las preguntas. Picasso, ¿tú cuándo naciste? Yo nací el 25 de octubre de 1881 en Málaga. ¿Quién te inspiró a pintar? Bueno, mi padre fue mi primer maestro. Mi padre era profesor de arte, dibujaba muy bien. Yo empecé a tomar clases de mi padre y poco a poco iba dibujando mejor que mi padre.
Picasso, ¿y cuándo fue tu primera exposición? Mi primera exposición fue a los 13. ¿A dónde te mudaste con 15 años? Me mudé a Barcelona y entré en la Academia de Arte de La Llotja. En esa época yo solía ir a los cafés, restaurantes y teatros a inspirarme. ¿Qué pasó en 1898? En ese año decidí cambiar mi estilo y empecé a pasar tiempo con otros artistas que tenían mucha conexión en el mundo del arte en París. Pablo, ¿en qué año desarrollaste el cubismo? Yo lo desarrollé en 1904. ¿Qué pasó con el cubismo? El cubismo rompió con la tradición y jugó con la perspectiva y la ilusión. Al principio, a los críticos no les gustó esta nueva forma de arte, pero poco a poco, con el apoyo y la influencia de sus amigos, que eran parte del mundo artístico, y ahí es cuando yo empecé a tener fama. ¿En qué fecha pintaste la Guernica? Guernica la pinté en 1937. ¿Qué significa la Guernica? Muestra el horror y el horror de la guerra moderna, vaya, que representa un bombardeo durante la Guerra Civil de España. ¿Cuántos artes produciste a lo largo de tu vida? Produje 1.885 pinturas, 1.228 esculturas, 2.880 cerámicas y alrededor de 12.000 dibujos. Y bueno, después de una vuelta al pasado, aquí termina nuestra entrevista con Pablo Picasso. Nos vemos la semana que viene en la Radio Churrioque.